Querida, Muchas gracias. muy buenas tardes para Valentín, para Lu, que tengan una buena tarde y gracias Igualmente. por este pasaje en vivo. Nos venimos pasando la tarde, toda la tarde en vivo en la tele, ¿eh? Buena cosa. Chau, Buen chau. programa. Hasta Que mañana. descansen. Vamos a estar, por supuesto, abordando el tema del nuevo gabinete, es obvio, es cantado, pero antes vamos a ver en qué está y cuáles son las repercusiones hasta el momento de este crimen, de este asesinato que de verdad vistió de luto el fin de semana. Vamos a estar repasando lo que tiene en este momento la investigación, que en realidad se supone son imágenes de videos que se han viralizado por allí, a partir de los cuales incluso el propio Ministerio del Interior pide colaboración a la ciudadanía. Muy buenas tardes para todos. Tenemos el móvil pronto en este momento con Alejandro Balbi, vicepresidente del Club Nacional de Fútbol. En ese móvil está Diego Travieso para, bueno, primero ir de canto a las preguntas claves. Pero antes, si me permiten, una reflexión breve de cada uno. ¿Tienen sobre el asunto? Breve. Después profundizamos. ¿Qué dirías, Pepe? Tristeza, un día muy triste realmente. ¿Vero? Muy lamentable lo sucedido. No puedo decir otra cosa. ¿Alfredo? Sí, lo mismo. Es una situación muy fea. ¿Por aquí? Otra vez lo mismo, una desgracia. Sí, un día de luto casi con una dinámica terrorista. Sí, una inmensa tragedia. Bien. Diego, buenas tardes y buenas tardes también para Alejandro Balbi. ¿Qué tal, Victoria? Buenas tardes para todos. Estamos con el vicepresidente nacional, Alejandro Balbi, el abogado Alejandro Balbi. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Después nos ponemos un poco a reflexionar también cómo lo está haciendo el panel. La primera consulta que te quiero realizar es ¿qué novedades tienen con respecto a este aberrante crimen? Mirá, antes que nada, transmitirte que estamos en contacto permanente con la familia, con la mamá del chico. Y segundo, que bueno, también en permanente contacto con la Fiscalía, con el doctor Juan Gómez y con el director de inteligencia, William García, quienes están llevando adelante la investigación. Y hemos puesto todo el aparato institucional, jurídico, humano del club a favor de la familia, y estamos esperando un momento a otro que nos comuniquen dónde va a ser el velatorio, que va a ser en Montevideo, según nos dijo la mamá. Hoy por la mañana estuvimos ayudando en todos los trámites de la entrega del cuerpo, porque lógicamente, y esto ya lo digo como abogado, está todo ese tramiterío de la morgue, de lo que es la autopsia, así que en ese sentido, bueno, como decían los compañeros de piso, no hay calificativo, dolor, tristeza, es decir, en mi caso particular salimos campeones uruguayos ayer, le ganamos una vez más a Peñarol, pero la verdad que eso a esta altura lamentablemente no tenemos ni derecho a festejar. Victoria, te escuchamos. Sí, en su opinión esto es un tema de violencia en el fútbol, si es un tema de fútbol, si es un tema de inseguridad general. Algunos incluso lo enmarcan hasta en un proceder cuasi terrorista, como estos asesinatos que uno ve en Estados Unidos, esos locos que andan disparándole a las masas. ¿Cómo lo encuadra usted, Balbi? Yo creo que no es un tema de violencia en el fútbol. Violencia en el fútbol yo le llamo cuando hay un problema entre hinchadas en las inmediaciones de un estadio deportivo, por ejemplo, o cuando hay un enfrentamiento entre hinchas. Este caso fue un ataque vil, un ataque traicionero, por lo que uno vio en las imágenes, de una persona escondida atrás de un contenedor, a mitad de cuadra de una calle que cortaba 8 de octubre, con hinchas de Nacional, que podían haber estado mis hijos. Realmente uno de mis hijos, porque se había mojado mucho y estaba con bastante frío, no fue a ese festejo, pero tenía previsto ir, o sea que sí entenderé a esa madre y a esa familia lo que está sufriendo, porque nos puede haber pasado a alguno de nosotros. Así que yo creo que es un tema, esto es un asesinato, esto es un homicidio, esto es un problema más de esta sociedad enferma que tenemos, que ojalá que ahora que tenemos elecciones y que nos llenamos la boca de que somos democráticos y que hacemos transiciones muy maduras y muy elevadas, y damos ejemplos para el mundo de lo que es la política uruguaya, bueno, ojalá que el nuevo gobierno, a quien le toque mandar en esta área, supongo que será Larrañaga y la gente del presidente electo, ojalá que este tipo de temas le metan duro, discúlpenme la expresión, pero quiero ser lo más elocuente posible, que vayan hasta el hueso y que estas cosas no pueden pasar porque
se destruyen familias, no hay retorno. Acá fútbol vos podés ganar, podés perder, tenés la revancha a la vuelta de la esquina, pero cuando hay una muerte no hay vuelta atrás. Bien. Ahora, por supuesto que es un asesinato, primero que nada, y ese es el gran titular. Ahora, en un ejercicio o en un intento de encontrar diagnósticos que permitan para recién después sí desarrollar estrategias públicas acertadas o efectivas, ¿no le compete ninguna responsabilidad al propio fútbol? Lo pregunto por las hinchadas, lo pregunto por lo que, por ejemplo, se pregunta al propio periodista deportivo Eduardo Rivas, que dice en un tuit: ¿hasta cuándo se va a permitir que las hinchadas hagan cantos en la tribuna, alardeando de muertes a hinchas de otros equipos y que el partido no sea suspendido? Bueno, yo la verdad que no te entendía la pregunta, Victoria. Ahora que tú me la aclarás con un tuit de Eduardo Rivas, puede ser es muy válida esa lectura, muy válido ese razonamiento. Está previsto en el reglamento ese tipo de situaciones. Tengo entendido que la propia Secretaría de Deportes ha impulsado que los partidos se suspendieran. En Argentina en algunos partidos ha pasado, en Europa ni que hablar que pasa, sobre todo no tanto con el tema de violencia, sino más con el tema de racismo, que es un problema propio de Europa, y acá va a tener que empezar a pasar de alguna manera. Y acá tenemos que hacer todos un mea culpa de que realmente si esos reglamentos están para aplicarse, que se apliquen de una vez por todas. Lamentablemente estamos viviendo una sociedad muy violenta, no es el Uruguay de antes. Todo esto lamentablemente también está potenciado por las redes sociales, que cualquier persona escribe cualquier cosa en una red social, contra una familia, haciendo apología del delito. Eso también creo que es un tema pendiente del Estado, más que del gobierno de turno. Son muchas cosas a corregir, porque parece que uno a través de una red social puede decir lo que se le canta o amenazar a quien quiere. Son temas a legislar, son temas a combatir. Sabemos, a veces me pasa a mí como abogado, que viene gente acá a mi estudio a contratarme por algún tipo de difamación a través de una red social y no es sencillo, porque a veces el mismo anonimato de la red social te lleva a imposibilitar descubrir el verdadero autor de la difamación y ni imaginar si estamos hablando de una amenaza o concreta o realmente una amenaza de muerte, ¿no? O sea que creo que hay mucha cosa por hacer, pero me parece que acá en este tipo de temas, en este tema específico, obviamente que la prevención siempre tiene que estar, pero sí tiene que estar la represión inmediata, porque esta gente no entiende otras razones, ¿no? Este malnacido, este antisocial que disparó, no entiende otra cosa que la represión. A esa persona no le puedes explicar. Era el que disparó y la que estaba al lado. Y yo se lo digo con propiedad, porque yo soy abogado y aparte trabajo en materia penal. Así que lo digo con propiedad. Hay gente que no entiende, capaz que no tiene la capacidad cognitiva, porque no tuvo la educación, no tuvo la posibilidad de que alguien le hiciera entender valores, o no tuvo la posibilidad de educarse, o mismo desde su casa. Pero hay gente que no entiende, y lo único que entiende, o que debería entender, es la represión. Yo soy anti-represivo porque prefiero más las políticas liberales, pero con este tipo de cosas la tolerancia debe ser cero. Bien, está clarísima el planteo y su punto de vista en este asunto. Ahora, permítame que haga el ejercicio de volver a las autocríticas, ¿no? Que también en los medios de comunicación nos corresponden siempre, y más en cuestiones que tienen que ver con violencia e inseguridad. Pero el mundo fútbol, cuando digo mundo fútbol me refiero a dirigentes, líderes de opinión, periodistas, no han pensado tal vez en repartir de nuevo. Es decir, el escenario cambió muchísimo. Las palabras y los cánticos y esa frase tan partido de vida o muerte, que otrora funcionaba sin problema, hoy caen en un escenario donde hay que tener más cuidado, porque evidentemente hay locuras muy a flor de piel, ¿no? Entonces, desde ahí han pensado en alguna fórmula como para, barajar y dar de nuevo y volver a tratar de que el fútbol sea primero que nada un juego y no más una cuestión de vida o muerte, porque se malinterpreta o cae en mentes enfermas que pueden desatar estas locuras individuales, ¿no?
Sí, sí, capaz que no, esa frase muy usada a nivel deportivo y Sí. de repente, bueno... Sí, que pareciera de repente tan eso inofensiva y lo fue durante mucho tiempo. Sí, Hoy hoy es a morir, es como diciendo, bueno, es hasta el final, es una cosa así. Lógicamente, lo que decís tú, tenés cuarta parte de razón, me parece a mí, porque vos tenés que, no solo quien manda el mensaje, sino sobre todo el receptor de ese mensaje. y el contexto. Quién es, el contexto, dónde está. Vuelvo a insistir, yo creo que acá hay una responsabilidad de todos, creo, y no quiero pecar de reiterativo, que las redes sociales juegan una muy mala pasada en este tema. Los medios de comunicación también, en algunos aspectos, lejos de ayudar, muchas veces contribuyen en este tipo de cosas negativamente. Y bueno, y me parece que también el fútbol en este país es muy difícil porque uno tiene que administrar, en mi caso como vicepresidente nacional, tiene que administrar pasiones, ya tiene la exigencia propia de las exigencias propias valga la redundancia, de sus propios hinchas, de que hay que ganar, de que hay que ganar al tradicional adversario de todas las horas. En fin, es una paranoia bastante particular. Y bueno, lógicamente cuando no es bien entendida, como por estos infradotados que lamentablemente hay y que pululan, bueno, ahí se torna peligroso, pero creo que también hay que decirlo, el fútbol es una gran parte de la sociedad uruguaya y bueno, y esta decadencia que tenemos a nivel social, creo que el fútbol no puede escaparse necesariamente porque está incluida dentro de esa sociedad, ¿no? Así que seguramente, vuelvo a repetir, digo, podemos hacer charlas, podemos hacer programas enteros, podemos hacer autocrítica, podemos poner reglamentos, podemos poner penalidades, pero hay gente que no entiende nada de eso. Nada. Y a esa gente hay que erradicarla. Y la erradicación es sancionándola, lógicamente, con las garantías que da la ley, con el debido proceso, con abogados, pero hay gente que no entiende y bueno, y a esa gente hay que erradicarla de alguna manera, o formalizándolo, o metiéndolo preso, o bueno, o dejando que no vaya al campo de juego, porque vos fíjate que ayer el problema no fue en el estadio, el problema fue a 10 cuadras del estadio. Es decir, y una persona de Peñarol en este caso estaba en las inmediaciones de un festejo que es un lugar propio de Nacional, porque es la realidad, las inmediaciones de la sede, que es la calle 8 de octubre. Entonces digo, son cosas que por eso te decía que no es un tema específicamente de violencia en el fútbol, es un tema que es en ocasión de un partido de fútbol. Sí, pero dentro del estadio, por ejemplo, lo que sí pasó fue que la policía logró detectar que estaban entrando, ¿cómo se llama esto? Bengalas, ¿no? Pirotecnia. Y eso alguna complicidad del mundo fútbol debe haber tenido. No, bueno, yo no tengo, a ver, tú estás insistiendo que el mundo del fútbol tiene responsabilidad. La verdad que, bueno, respeto tu opinión, pero no la comparto. No sé que realmente eso fue un episodio de la hinchada de Peñarol, que no tengo mayores elementos y no vamos a acompañar. Pero usted mismo dijo, Balbi, no que vamos a comparar un exceso exceso de pirotecnia ¿no? No te escuché. Sí, perdón porque le hablé encima. Usted mismo hacía referencia hace unos minutos del gran desafío que supone hoy administrar las pasiones, ¿verdad? Sí. Entiendo perfectamente el alcance de esa expresión. Y desde ahí es que pregunto, bueno, si no habrá que, más que administrarlas, empezar a moderarlas. Sí, bueno, quizás sí, pero digo, no podemos comparar, digamos, un ingreso o un intento de ingreso de pirotecnia. Por supuesto, no estoy comparando los hechos. A la tribuna Ámsterdam con la muerte de un chiquilín de 24 años. Me parece que son cosas incomparables, por lo menos de mi punto de vista. Digo, y la connivencia del fútbol con eso, la verdad que no la tengo acreditada. Capaz que lo hacen en connivencia con un vendedor de, no sé, de alfajores o de caramelo. Pero me parece que es un tema absolutamente menor al lado de lo que sucedió ayer de noche, ¿no? No, pero está clarísimo. El único punto es que usted hacía referencia a que el hecho ocurrió fuera del estadio, pero tampoco dentro del estadio hay tanta inocencia. Eso es lo que quería señalar, simplemente. Y mire que no... Yo tengo muchos años en el fútbol, y le puedo decir que adentro del estadio y en las tribunas populares no hay inocencia. Eso no abunda. Lo que yo me quise referir es que quizás del año 2016, y esto es bueno recordarlo, de aquel famoso clásico de la garrafa, no habíamos tenido un inconveniente dentro de un escenario deportivo de tal magnitud y bueno, cuando pensamos todos que estábamos tranquilos y que estábamos, porque muchas veces lo hablamos con el ministro Bonomi,
y con el subsecretario Vázquez, que estábamos tranquilos de que no había sucedido ningún problema tan grave en el fútbol como había pasado en el 2016, no estamos vacunados contra esto. Definitivamente la sociedad uruguaya tiene que comprender, y sobre todo las autoridades públicas, que estos sujetos pululan por nuestras calles, lamentablemente. Bien. Doctor Balbi, muchísimas gracias por su tiempo. No sé, Diego, si querés hacer alguna pregunta más o si el propio Balbi quiere hacer una reflexión final. No, simplemente una cortita, Victoria, si está en la etapa de visualización de tanto del autor como de la cómplice que iba, si aquellas personas que de alguna manera identifican a estas personas, se tienen que, creo que está por ahí abajo en los zócalos, que comunicar con el Ministerio del Interior, 0800-5000 o 911, total discreción para la gente que pueda llamar, obviamente que va a ser anónimo. Y la última reflexión cortita, Alejandro, ¿cómo sigue esto? ¿Que ustedes van a hablar con la familia, lo van a asesorar legalmente? Sí, yo ahora tengo que llamar a la mamá del chico, que me va a pasar los datos del velatorio, porque justamente ahora estaba todo el tramiterío previo en ese tipo de, digamos, de lamentables cuestiones. Así que bueno, nos pondremos del lado de la familia, gente del interior, que la verdad que es lo menos que podamos hacer, y lo mismo que le dijimos al fiscal Gómez y al director de inteligencia, ponernos a disposición. Agradecerle a la gente que pueda colaborar, porque como dije al principio, nadie está exento que le pase a un familiar, y bueno, todo el que vio algo, que pueda aportar algún tipo de identidad, la policía también ha ofrecido la reserva del caso, así que exhortamos a que puedan colaborar en el esclarecimiento del hecho, ¿no? Doctor Balbi, muchas gracias. A ustedes. Muchísimas Adelante, Victoria. gracias a los dos. Bien, volvemos a piso entonces. A ver, otro abogado. Pablo, sí. Reflexiones. Un hecho lamentable, un hecho que creo que no está dentro, como bien decía Alejandro, del ámbito del fútbol. ¿No existe una violencia de fútbol como área específica? ¿No tiene una especificidad? No, porque en realidad digo, el mundo fútbol creó la Comisión de Seguridad de la AUF, donde hay ciertas personas o individuos que hay una lista negra que no les permiten entrar. Hay ventas por intermedio de las redes de cobranza, donde hay una identificación para poder adquirir la entrada. Se ha venido trabajando muy bien, es cierto. Y no se ha dado en este ámbito. Acá lo que tenemos es un individuo que por ser hincha de un cuadro rival impunemente saca un arma y hace 6 o 8 disparos para entonces, matar ¿cómo a me alguien? puedes decir que no hay un vínculo con una violencia del fútbol específica? Pero que yo creo que este individuo pudo haber hecho esto en esta situación o en cualquier otra. No sé, pero la hizo en esta. No lo veo tanto por un tema del fútbol. A ver, Ale. A mí me parece que... Está bien, son opiniones, y está bien, y hay que ir al fondo de esto para entender comportamientos y poder prevenir. Aunque algo como esto, perdonen, no te salva ningún ministro del Interior, ninguna policía súper desarrollada. La voluntad y la independencia de un individuo de esconderse detrás de un árbol y ponerse a disparar no lo prevé nadie. Sí. Supongamos que pudiésemos hacer el ejercicio de ver este asunto desde dos extremos, justamente, que por extremos me parece que no son aplicables. Uno, hijo de una situación del momento actual de crisis, de encuentro entre los orientales, que todos lo resolvemos con la violencia. Eso no aplica porque hoy, antes de venir acá, supongo que a muchos nos pasó lo mismo, vimos Telemundo y vimos que se hizo un informe de los muertos del fútbol que arrancan desde la década del 50, distintos muertos del fútbol. Entonces, que ahora se muere gente que antes no moría, no aplica, la historia no lo resiste. Tampoco la otra, es decir, que esto es obra pura y exclusivamente del fútbol y en el contexto del fútbol. Ahora, dejar de admitir o eludir la responsabilidad que hay una lógica futbolera, que no sé cómo llamarla exactamente, pero que es hija de códigos del fútbol, generado por la gente del fútbol, me parece que es intentar tapar el sol con un dedo. Y además cito como fuente a otro abogado, ya que los abogados están muy vinculados al fútbol, al presidente de la mesa ejecutiva, Juan Sereta, que en este canal hace un ratito dijo, a propósito de este tema, no hablando de otra cosa, hay que terminar con la cultura del odio y la intolerancia. ¿Por qué dice esto el presidente de la mesa ejecutiva del fútbol? Porque entiende que hay vínculos, si no, no lo comentaría, ¿verdad? No está hablando de cómo hay que rellenar el pan dulce, habla de este asunto. El intento que hay gente del fútbol de nunca querer admitir que hay como un costado muy vinculado a cierto particular desarrollo de la violencia es por lo menos ingenuo.
¿Qué pensás? Pienso ¿Dónde que puede te haber ubicás entre ellos dos, por ejemplo? Pienso que puede haber un vínculo con el fútbol en cuanto a que en esta sociedad está sobreestimado lo que el fútbol representa y puede ser que esa persona violenta, pasaba por ahí armada, porque no hay que tampoco subestimar la cantidad de armas que hay en la calle, que creo que es uno de los problemas también de esto, y de repente pasó por ahí y lo que le disparó valga la lamentable redundancia, el ponerse a abrir fuego, fue un tema relacionado con el fútbol, pero me parece que no es el punto, porque me parece que esa misma persona, frente a otra situación que no tuviese nada que ver con lo futbolístico, hubiera quizás tenido la misma reacción. No lo sabemos. No lo podemos saber. ¿Por acá? Alfredo. Yo soy hincha de Peñarol y a mí la verdad me da mucha vergüenza y me da mucha tristeza de que, porque se supone que el que hizo esos disparos es hincha de Peñarol. Y tratar de separar esta violencia del tema fútbol me parece absolutamente ingenuo y poco sustentable, porque hace una semana o 2 semanas hubo eventos masivos de gurises que se encuentran, que esto que lo otro, de todo pelo, y fuman y no estaban en los balazos, ¿está? Pero evidentemente alguna gente ha agarrado, y yo creo que ahí hay mucha manija y ahí hay mucha responsabilidad de los cuadros dirigentes y de todos los medios y todo, esa cuestión de barra brava y de la vida por Peñarol o Nacional, sos mi vida, yo qué sé, todos esos versos, ¿tá? Que a gente que está muy frustrada, lo único que encuentran es realización a través del fútbol. Entonces, el otro es el enemigo. Entonces, eso que hablamos siempre de ellos y nosotros, en el fútbol se da de hace mucho tiempo. Entonces, a mí me parece que tratar de desvincularlo es un poquito infantil o me parece lavarse las manos. Yo no lo puedo desvincular. No quita que suceda solo en el fútbol, sucede en otros lados. Pero también hay otros encuentros masivos de gente en que estas cosas no pasan. Entonces, yo creo que la gran manija de todo esto parte de la concepción de los que manejan el fútbol hoy por hoy. Te acoto una cosa. Tenemos que hacer una pausa. Me Sí. perdona, en cuanto regresemos terminamos la vuelta de panel y voy contigo. Ya venimos,